Niñas y niños, hoy en Comunicación leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Sexta experiencia de aprendizaje, actividad 1, los fenómenos naturales y sus impactos. Día 1, comunicación. Leemos una noticia sobre el impacto de un fenómeno natural. Día 2, ciencia y tecnología. Explicamos las causas del calentamiento global y su relación con las tormentas de lluvia. Día 3, arte y cultura, la naturaleza en el arte. Día 4, matemática. Buscamos los materiales que necesitamos. Día 5, tutoría. Yo cuido mi bienestar. Además, en comunicación, leemos juntos. Mapó Aimbo, mujer. Greda. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderé a identificar información importante sobre los efectos de un huaico ocurrido en una comunidad a partir de la lectura de una noticia. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Predecir para qué se habrá escrito el texto a partir de la relación entre la imagen y el título. Encontrar el significado de palabras a partir del contexto del texto. Identificar información importante en una noticia sobre los efectos del huaico ocurrido en una comunidad. Además, reflexionar sobre la importancia de la prevención de desastres naturales en mi comunidad. Alicia y Luis caminan por un lugar de su comunidad y observan las huellas de los derrumbes que dejó un huaico y al lado un puente reparado. Ante ello, dialogan sobre los fenómenos naturales. Alicia, el año pasado llovió mucho y esto afectó a muchas de las personas que vivían cerca de los ríos. La abuela dice que cuando llueve mucho es porque los apus nos bendicen con agua para que la madre tierra sea fértil y tengamos muchos frutos de la naturaleza. Entonces, no siempre es malo que llueva mucho. ¿Qué te parece si indagamos un poco más sobre estos fenómenos naturales? Quizás podríamos hacer algo para evitar los daños que pueden causar. Luego de leer el diálogo de Alicia y Luis, te habrás dado cuenta de que conversan sobre algunas evidencias o muestras que han dejado los desastres que han ocurrido en su comunidad. Por ejemplo, la caída de un huaico que provocó derrumbes, caída del puente e inundaciones que afectaron a los vecinos de su comunidad. Entonces, Alicia le planteó a Luis investigar un poco más sobre por qué se provocan estos desastres y qué se puede hacer para evitar los daños que ocasionan. De pronto, Luis encontró algo en un diario de la comunidad y dijo: Alicia, encontré en el periódico una noticia sobre el huaico que ocurrió en nuestra comunidad. A ver, hay que leerla. ¿Qué te parece si leemos con ellos esa noticia? Antes de leer la noticia, recordemos. La noticia es un tipo de texto que presenta o cuenta un hecho de actualidad y de interés para las personas. Se puede difundir a través de medios de comunicación como la radio, la televisión, el periódico o el Internet. Antes de la lectura, observa atentamente la siguiente imagen. Niños y niñas, si desean, pueden detener este video para observar detenidamente. ¿Ya lo hicieron? Muy bien, ahora responde a la siguiente pregunta. ¿Qué puedes decir de la imagen que observas? Seguro que algo que te llamó la atención fue esta masa de agua. ¿Qué contiene? Muy bien, contiene muchas piedras. Además,
lodo. ¿Ahora ya sabes de qué se trata? Claro, acertaste, se trata de un huaico. ¿Qué más puedes observar? ¿A quiénes afectará este huaico? Muy bien, nuevamente, a las personas que caminan por este lugar, a las plantas y también a los animales. Ahora lee el titular de la noticia. Leamos juntos. Virú, un huaico produjo gran pánico en la población. Luego responde las siguientes preguntas. ¿Por qué el huaico habrá producido pánico en la población? Para responder esta pregunta, puedes volver a leer el título y relacionarlo con la imagen anterior. Ahora sí, ¿por qué crees que el huaico habrá producido pánico en la población? Tu respuesta se lo comentas a tu familiar. Toma en cuenta lo siguiente. Un huaico es el desplazamiento violento de una gran masa de agua y lodo cargadas de piedra. Ahora sí, sabiendo bien lo que es un huaico y leyendo el título y la imagen anterior, ya podrás responder a la pregunta. ¿Para qué se habrá escrito esta noticia? ¿Qué dicen ustedes, niños y niñas? Muy bien, se habrá escrito para informarnos sobre un huaico que produjo gran pánico en la población de Virú. Recuerda, tus respuestas son tus predicciones o saberes previos al texto que vas a leer, siempre guiándote de lo que observas en las imágenes y puedas leer en el título. Luego, puedes compararlas con el contenido del texto durante o después de la lectura que realizarás. Durante la lectura, lee la siguiente noticia. Leamos juntos. El Peral. Virú. Un huaico produjo gran pánico en la población. Virú, 11 de febrero 2021. Este sábado, en horas de la mañana, un huaico arrasó con muchas viviendas en el distrito de Chao, provincia de Virú, departamento de La Libertad, y causó gran pánico en toda la población, ya que este fenómeno se presentó de manera imprevista. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre, pero no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. El huaico ocasionó daños, aproximadamente destruyó 6 casas. Afortunadamente no hubo heridos. Por suerte, un anciano fue rescatado a tiempo por los vecinos, evitando así una tragedia. Al cierre de la noticia, se informó que no se han registrado muertes hasta el momento, pero sí 2 personas desaparecidas. Seguimos trabajando. Para comprender mejor la noticia, realiza una segunda lectura. A medida que lees, identifica aquellas palabras que son nuevas o desconocidas para ti. ¿Qué debes hacer para encontrar el significado de las palabras desconocidas? A continuación veamos un ejemplo. En el párrafo 1 de nuestro texto, que es el que está aquí, podrás observar la palabra pánico. ¿Qué tienes que hacer entonces para saber el significado de la palabra pánico? Pues relaciona las palabras que están antes o después de la palabra desconocida de esta manera. Ahora sí, asócialas y trata de deducir o comprender su significado. A esta acción se le llama encontrar el significado de las palabras por el contexto del texto. Más adelante veremos nuevamente este ejemplo.
Después de la lectura, después de leer la noticia, verifica tu comprensión respondiendo las preguntas. ¿Qué ocurrió en el distrito de Chao? Señala con tu dedito lo que ocurrió en el distrito de Chao. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, en el distrito de Chao ocurrió un huaico que arrasó con muchas viviendas. ¿Quiénes alertaron a la población que venía un huaico? Señala con tu dedito la respuesta a esta otra pregunta. ¿Ya lo ubicaste? Correcto. Quienes alertaron fueron los testigos. Quienes observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. ¿Por qué los pobladores manifiestan que venía un desastre? Señala con tu dedito la respuesta a esta otra pregunta. ¿Ya lo hiciste? Correcto. Recuerda que los pobladores comentan que el día anterior a la caída del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y que por la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. Ellos afirman que esos eventos anunciaban que venía un desastre. ¿Qué desastres provocan los huaicos? Para responder esta pregunta, busca algunas ideas en el texto que te permitan responderla. ¿Ya las ubicaste? Muy bien, entonces, los desastres que provocan los huaicos son las destrucciones de casas. También pueden ocasionar heridos y registrarse algunas muertes. Esto es lo que podría provocar los huaicos. Para este caso, afortunadamente, no hubo heridos y tampoco se registraron muertes. ¿Qué significa en el texto causar pánico en la población? Para responder a esta pregunta, recuerda que anteriormente ya vimos. Esto es buscar el significado de una palabra o de una expresión dentro del contexto del texto. ¿Qué tenemos que hacer para responderlo? Muy bien, tenemos que ubicar esa palabra que no conocemos muy bien, como la palabra pánico. Lo tenemos en el primer párrafo. Aquí está, le encerramos. Luego subrayamos o volvemos a leer las palabras o frases que están antes y después de esta palabra. Las relacionamos y ya tenemos entonces una idea de lo que significa esta palabra o la expresión causar pánico en la población. Por ejemplo, ¿qué podría ser causar pánico en la población? ¿Será causar tranquilidad, miedo o cólera? Señala con tu dedito la respuesta a esta pregunta. Muy bien. Causar pánico en la población es causar miedo. ¿Crees que los desastres provocados por los fenómenos naturales se pueden evitar? ¿Cómo? Toma en cuenta que los pobladores afirman que estos eventos anuncian que venía un desastre, es decir, que un día antes del huaico hubo una lluvia torrencial con fuertes ráfagas de viento y en la tarde parecía de noche por la presencia de nubes grises. Pero a pesar de esto, los pobladores no estaban preparados para enfrentar esta situación y no verse afectados. Entonces, ¿se pueden evitar estos desastres? Sí, se pueden evitar. Como, por ejemplo, no construyendo viviendas en lugares de alto riesgo como los caminos por donde pasa el huaico. También construir muros de contención y así evitar que los huaicos afecten a las viviendas. Realizar constantemente simulacros de evacuación. Lee el siguiente párrafo de la noticia y luego responde algunas preguntas. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Ellos gritaban para avisar a los demás que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué significa en el texto la expresión testigos? Muy bien, niños y niñas, lo que tenemos que hacer es encontrar el significado de la palabra testigos dentro del texto. ¿Cómo lo haremos? Lo primero es encerrar la palabra testigos. Ya está. Luego subrayamos las ideas que están antes y después. Antes no encontraremos ideas, pero después sí. Observa atentamente.
Ahora sí, estoy segura que ya sabes el significado de la palabra testigos. Los testigos que observaron llegar el huaico son los que viven en las partes altas de la comunidad. Es decir, que los testigos son aquellas personas que estuvieron presentes en un acontecimiento importante. En este caso, el acontecimiento es el huaico. Según el párrafo del texto, ¿qué ocurrió? Señala con tu dedito lo que ocurrió. ¿Ya lo hiciste? Muy bien, ocurrió que venía un huaico con grandes piedras y lodo. Parafrasea, es decir, explica con tus propias palabras lo que quiere decir la siguiente expresión. Las alertas lograron que mucha gente evacuara antes de su llegada. Para que puedas parafrasear, te recomiendo volver a leer varias veces esta expresión. Luego, explícale a tu familiar lo que has entendido, pero recuerda utilizar tus propias ideas y palabras. Tú puedes. Identifica con tu familia qué fenómenos naturales se producen en tu comunidad. Luego de desarrollar la actividad, podemos concluir lo siguiente. Una comunidad puede estar expuesta a sufrir un desastre por un fenómeno natural, si es que no está preparada o no toma en cuenta las señales de la naturaleza. Ahora dialoga con tu familia mediante las siguientes preguntas. ¿Qué necesitamos conocer sobre los fenómenos naturales para evitar los desastres en nuestra comunidad? ¿Los fenómenos naturales nos pueden beneficiar? ¿De qué manera? Reflexiona, continúa dialogando con tu familia a partir de las siguientes preguntas. ¿Han ocurrido en mi comunidad situaciones como la narrada en la noticia? ¿Cómo podrías prevenir los desastres naturales en tu comunidad? Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.